Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar la porción que nos corresponde el día de hoy, que es 1 Samuel capítulo 23 del verso 1 al 14. Vamos a estar viendo. Y bueno, antes de eso siempre es bueno recapitular brevemente. Capítulo 2 nos mostraba esa parte en la que David está siendo perseguido, aunque capítulos atrás ya había comenzado esa persecución por los celos de parte de Samuel, ¿no? Digo, de Saúl, quien está persiguiendo a David por temor a que le robe el trono, ¿no? Pero el capítulo 22 básicamente nos muestra cómo es que David termina huyendo a una cueva o a un monte donde se encontraba una serie de cuevas. Este lugar se llamaba Adulam. Y en ese lugar, David de alguna manera compone unos cuantos salmos, ¿no? Y unos salmos en el que hablaba sobre cómo él se estaba sintiendo, pero al mismo tiempo también salmos que manifiestan la confianza que tenía él en Dios, ¿no? Entonces, eh, y vemos cómo es que en un momento que él se está sintiendo solo, de pronto comienza a llegar su familia, ¿no? Y no solamente su familia, sino dice, llegaron 400 hombres afligidos, endeudados, quizás no con un buen performance, pero era lo que Dios lo estaba llevando para acompañar en esta travesía que está haciendo David, ¿no? A causa de la persecución del rey Saúl, ¿no? Entonces, ciertamente David pone a buen recaudo a sus padres, lleva a cierta ciudad, los va a poner a buen recaudo. Y después también David escucha al profeta Gad. Y el profeta Gad le dice que salga de esa cueva. Es decir, esa cueva se había convertido como un lugar fuerte para David, ¿no? Como un buen escondite, diríamos. Y el profeta Gad le dice, sal de ese lugar, eso está en el verso 5 del capítulo 22. Dice que salga de ese lugar y que anda, vete a la tierra de Judá. Pero la tierra de Judá estaba mucho más cerca donde habitaba Saúl, ¿no? O sea, estaba en la ciudad, por así decirlo, ¿no? Exactamente se va a un bosque llamado de Jared, ¿no? Y entonces David se acerca hacia Saúl y ahí vemos la obediencia de parte de David, ¿no? O sea, de no dejarse llevar por sus temores, diríamos, ¿no? Entonces David regresa a ese lugar sabiendo que que Saúl lo está persiguiendo y que así estaría más cerca, ¿no? Por otro lado de la película, vemos a Saúl que está lleno de celos y lleno de temor también de perder su trono y comienza a tener una serie de paranoia, ¿no? En el sentido de a pensar mal de todos, ¿no? Y incluso comienza a acusar a sus propios siervos de traición, ¿no? Le está diciendo, ¿acaso David les va a dar tierras? ¿Acaso David les va a poner como jefes? Es como diciendo, si David fuera rey, pero que Saúl inconscientemente está aceptando que es un peligro que David llegue a ser rey, ¿no? Entonces, pues se está anticipando como diciendo, yo tengo una mejor oferta, ¿no? Y dentro de eso él dice, ¿no? O sea, ¿por qué me han traicionado? Incluso menciona así como mi hijo Jonatán ha conspirado contra mí, dice, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Jonatán no había conspirado contra su padre. Pero eh, hay un hombre que se deja llevar por estos ofrecimientos que hace David. Este hombre se llama Doeg, ¿no? Doeg. Estos ofrecimientos que hace Saúl, perdón. Entonces Doeg se deja llevar por esos ofrecimientos y de alguna manera no delata, sino cuenta a Saúl de que el sacerdote Abimelech en algún momento había recibido a David y como que había apoyado a David y que había confabulado con David para que David esté en contra de Saúl, ¿no? Y ciertamente David había pasado por el sacerdote, por la casa del sacerdote Abimelech, y lo que había hecho Abimelech era en darle los panes, ¿no? Darle alimento. Eso es básicamente lo que había hecho, ¿no? Pero no había confabulado. Pero este Doeg, como está voy a decirlo así, ¿no? Dejándose llevar por los ofrecimientos de Saúl y su ambicia lo lleva a delatar al mismo sacerdote, ¿no? Entonces Saúl, ¿qué hace? Termina acusando al sacerdote Ahimelech de conspirar contra él junto a David, ¿no? Tanto así llega el mal pensamiento de Saúl que manda a ejecutar al sacerdote y a toda su familia, ¿no? A todos los de su casa. De eso significa todos sus familiares, ¿no? Entonces, en primera instancia, Saúl dice, ¿no? A sus siervos le dice, ¿no? Vayan y ejecuten, maten al profeta, ¿no?
pero ¿qué hace de sus siervos? Muchos de ellos se resisten a no hacer eso, ¿no? Dicen, son sacerdotes de Jehová, es decir, eran de la tribu de Leví, ¿cómo los vamos a ejecutar, no? Tenían cierta cordura estos hombres de Saúl. Pero Doeg, que está afanoso por la ambicia que él tiene, el ofrecimiento que ha hecho Saúl, Doeg sí va con sus hombres y da muerte, dice, a los sacerdotes y a toda la familia del sacerdote Ahimelech, ¿no? Y incluso narra el capítulo anterior, el capítulo 22, de que a niños, ¿no? Que estaban de pecho, significa que niños pues menores de un año, ¿no? Le dan muerte a todos ellos. Pero uno de ellos escapa, ¿no? Uno de ellos que se llama Abiatar, escapa y da aviso es el sobreviviente, vamos a decirlo así, de la familia sacerdotal y da aviso a David, ¿no? Y le dice cómo es que Saúl ha matado a toda la familia de Ahimelech. Y ahí termina el capítulo anterior, ¿no? David le termina brindando su apoyo, su resguardo, diciendo el que se meta contra ti se mete contra mí. Y ahí termina la historia, ¿no? Donde David se da cuenta que Saúl iba en serio, ¿no? Que los celos, la paranoia que tiene David va en serio, ¿no? Ha sido capaz de matar a los sacerdotes de Israel, ¿no? Entonces, una explicación breve ahí o aplicación breve de ese capítulo que hemos hecho relámpago, ese resumen relámpago del capítulo 22, es de que mientras Saúl se alejaba más de Dios, termina haciendo cosas que quizás en algún momento no se lo imaginó, ¿no? Matando a los siervos, a los sacerdotes de Jehová, ¿no? O sea, eso es una afrenta contra Dios mismo, ¿no? y, y termina acusando a medio mundo, ¿no? Y eso es lo que hace normalmente el pecado, ¿no? Cuando nos alejamos de Dios, no solemos reconocer nuestro error, sino al contrario, ¿no? Nos llenamos de orgullo, nos llenamos de mal pensamiento, pensamos mal de medio mundo e incluso terminamos dañando personas, relaciones, porque simplemente estamos lejos de Dios, ¿no? Entonces, pero por otro lado, vemos en ese capítulo que David cada vez se acercaba y confiaba más en Dios, ¿no? Y eso lo vemos cuando él está en esa cueva de Adulam, cómo es que compone salmos que nos muestran su confianza en Dios, ¿sí? Entonces vemos ese contraste en el capítulo 22. Ahora sí entramos de lleno al capítulo 23. Bien, entonces vamos a dar lectura, verso 1 del capítulo 23. Dice así. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila. Y tú dirás, ¿y quién es Keila? Keila era una ciudad perteneciente al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, era una ciudad en realidad, no era un reino, no es una tribu, sino era una ciudad que pertenecía al pueblo de Israel. Entonces, le dan aviso a David diciendo que los filisteos, ¿quiénes son los filisteos? Los enemigos abiertos contra el pueblo de Israel, ¿no? Los que abiertamente estaban en contra del pueblo de Israel. Este no es Saúl, Saúl es rey de Israel. Los filisteos son del pueblo a quien David ya había vencido tiempo atrás a su paladín, ¿no? A Goliat y a muchos de sus guerreros, ¿no? Pero ellos no los han desaparecido por completo, todavía siguen siendo vamos a decir así, un pueblo, ¿no? Y un pueblo peligroso. Y entonces dan aviso, increíblemente, cuando atacan este pueblo, a esta ciudad llamada Keila, no dan aviso a Saúl, quien es el rey, ¿no? Quien es el que debería de defender a ese pueblo, ¿no? O a su pueblo, sino que dan aviso a quién, a David. Interesante, ¿no? Cómo es que la gente de ese lugar inconscientemente estaban poniendo su esperanza no en el rey oficial, que era Saúl, sino que estaban de alguna manera poniendo su confianza en Dios, ciertamente, pero a través de David, ¿no? Entonces, es interesante cómo es que no necesitas a veces un título para que las personas puedan acudir a tu persona por algún tipo de consejo, ayuda, ¿no? Y esas personas no están acudiendo a aquel que tiene el título de rey, sino que están acudiendo a David, que aunque aún no es rey, pero con su conducta, con su valentía, con su confianza en Dios, él había mostrado que estaba para defender al pueblo, ¿no? Entonces ellos van donde David y le dicen, los filisteos nos están atacando, ¿no? Dice, ¿no? Y roban las eras. Las eras eran como campos de tierra, ¿no? Verso 2 dice, y David, interesante, aquí vemos una respuesta que ¿cómo es que debe proceder todo siervo de Dios cuando de pronto
se presenta una dificultad, un problema de esta magnitud, ¿no? Dice el verso 2: y David consultó a Jehová, ¿no? Vemos a un David no negando la ayuda, tampoco confiando en sí mismo o en los 400 hombres que ya tenía, sino vemos a un David haciendo lo correcto, que todos deberíamos hacer cuando tenemos dificultades. ¿Qué hizo? Consultó, dice, a Jehová, ¿no? Diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? ¿Y qué creen que respondió Dios? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces estaba dentro de los planes de Dios de que esta libertad que va a obtener la ciudad de Keila sería a través de David y no del rey Saúl, ¿no? Entonces vemos acá un respaldo y una respuesta de parte de Dios, ¿no? Santiago 1:5, si no me equivoco, dice, ¿no? Quien esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Mis hermanos, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos muchas veces si consultamos a Dios, ¿no? A veces hacemos las cosas por impulso, tomamos decisiones a la ligera o actuamos porque dicen, no, es que es lo correcto, pues no. Y sí, puede ser lo correcto, pero siempre es bueno consultar a Dios si es el tiempo, el cómo, el cuándo, ¿no? Y aquí vemos cómo es que David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. O sea, David no está diciendo, mira, yo ya los he vencido antes, he vencido a su gigante, a Goliat, y esos ya me conocen. No está basando su confianza en sí mismo, ni en los 400 hombres que ya tenía, sino más bien por lo contrario, él está depositando su confianza en Dios. Y por otro lado, vamos a ver cómo más bien estos 400 hombres en un primer momento van a tratar de desanimarlo, ¿no? Porque van a estar llenos de temor. Mira lo que dice el verso 3. Pero los que estaban con David, o sea, estos 400 hombres, le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Con miedo de quién? Estaban con miedo de Saúl, pues, ¿no? O sea, porque saben que Saúl está persiguiendo a David y ellos ahora se han acoplado a David, ¿no? Y además tenían deudas y muchas otras cosas, ¿no? Entonces dice, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ellos dicen, ya de por sí tenemos miedo de Saúl, ¿no? Y ahora vamos a ir todavía a defender a esta ciudad llamada Keila contra los filisteos. Como que, ¿a qué te suenan estas palabras? Estas palabras suenan como a desánimo, ¿no? Como para decirle, no vamos a poder. David pudo haber actuado de dos maneras. Uno, decirles, sí, chicos, tienen razón. ¿Cómo nos vamos a meter en un problema? Que los de Keila resuelvan su asunto. En última instancia es que el rey los defienda, ¿no? O pudo haber respondido diciendo, me obedecen o me obedecen. Y van conmigo. Pero no respondió de ninguna de esas dos maneras. Sino lo que David va a hacer es lo que todos deberíamos hacer. ¿Sabes qué hizo? Nuevamente volvió a consultar a Jehová. Mis hermanos. David no fue autoritario para obligarlos a que vayan a pelear con él. Tampoco fue influenciable en el sentido de dejarse llevar por lo que el pueblo decía, por el miedo del pueblo. David hizo lo que tenía que hacer, consultar a Dios. Esa es una buena enseñanza, mis hermanos, cuando de pronto queremos hacer algo para el Señor y quizás escuchas voces de desánimo, escuchas voces de temor, que personas que te puedan decir no vas a lograrlo. No les obligues a que te acompañen a hacerlo, pero tampoco te dejes llevar por los comentarios. Lo mejor que puedes hacer es siempre volver a consultar a Dios. Y Dios no se va a enojar, ¿no? Vuelvo a citar Santiago capítulo 1 verso 5. El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se los dará sin reproche, abundantemente. Mis hermanos, Dios no se cansa de escuchar nuestras peticiones. Él siempre va a estar ahí. Y tiene una respuesta para David, ¿no? Dice, entonces David volvió a consultar a Jehová, verso 4, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ahora Dios no solamente le está diciendo que sí vaya a pelear con los filisteos, sino que ahora Dios le está diciendo incluso cómo lo tiene que hacer. Levántate,
desciende y le está diciendo quién lo va a hacer, quién es el que le va a ayudar a vencer, ni siquiera ayudar, sino quién va a vencer a estos filisteos. Pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dios le está asegurando una victoria sobre los filisteos, ¿no? Entonces, mis hermanos, y vamos a ver entonces si David, yo creo que ha tomado los pasos correctos, ha consultado a Dios, ha escuchado voces de desánimo, no se ha dejado llevar por esas voces, tampoco ha impuesto su autoritarismo, sino que ha vuelto a consultar a Dios y ahora Dios le está respondiendo, pero no acaba ahí. Para cerrar el ciclo necesitamos algo más, obediencia. Podemos hacer todos esos pasos, pero en últimas instancias no obedecer. Entonces todo eso quedaría simplemente en el querer. Pero ahora vamos a ver si David obedeció o no esa respuesta del Señor. Verso 5 del capítulo 23, los que acaban de ingresar. Verso 5 dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Entonces, ciertamente vemos entonces la obediencia y tras la obediencia vemos la victoria. Si queremos resumir este ciclo, mis hermanos, podemos decirlo así. Vienen los conflictos, vienen los malas noticias, vienen los retos, consulta a Dios, escucha a Dios, vienen nuevamente la réplica del desánimo, vuelve a consultar a Dios, no te dejes llevar por tus impulsos, responde a Dios y finalmente obedece. Y a la obediencia le sigue la victoria. Y ciertamente David sale victorioso y siendo un instrumento de Dios para librar a esta ciudad llamada Keila, ¿no? Verso 6. Interesantemente tú vas a decir qué injusto que es. Mira, hasta ahí todo bien, pero mira lo que dice el verso 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, ¿te acuerdas el sobreviviente de la familia sacerdotal? Entonces Abiatar, que ahora estaba junto a David, huyó diciendo a David a Keila, dice, huyó siguiendo a David a Keila, o sea, también estaba con David en Keila, descendió con él, dice, el efod en su mano, es decir, Abiatar estaba con el traje sacerdotal y con las indumentarias y con todos los accesorios, vamos a decirlo así, del sacerdote. Y dentro de los accesorios del sumo sacerdote estaba el efod, que viene a ser una especie de vestimenta especial del sacerdocio, pero también estaba el Urim Tumim, ¿te acuerdas del Urim Tumim? ¿No? De que lo que el sacerdote usaba para consultar a Dios ante alguna situación. Entonces, aquí Abiatar está haciendo el rol de sacerdote, porque ya toda la casa sacerdotal ha sido asesinada por Doeg de parte de Saúl, ¿no? Entonces Abiatar ahora está junto a David como desenvolviéndose como un sacerdote de parte de Jehová. Entonces, el verso 7 dice, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces, por otro lado de la historia, avisan a David, digo a Saúl, al rey, que David está en la ciudad de Keila. Y es muy probable que le hayan dado detalles, ¿no? Que los ha librado de los filisteos y todo lo demás, ¿no? En otras palabras, viendo desde un punto de vista de ejércitos, de político o militar, lo que Saúl está enterándose es que ahora David tiene posesión sobre esa ciudad y como que se ha ganado a esa ciudad porque los ha librado de los filisteos, ¿no? Y no es que Saúl lo está viendo como un oponente por el trono a David, aunque David ni por acá tenía eso de quitarle el trono, ¿no? Aunque haya sido ungido, pero en la mente de Saúl sí, lo está viendo como un enemigo político, militar, ¿no? Entonces, para él es decirle, oye, David está en la ciudad de Keila, es decir, ya tomó la ciudad de Keila. Es decir, le está diciendo que la ciudad de Keila ahora está a favor de David, ¿no? Entonces, le está llegando esa noticia a rey Saúl. Entonces dice verso 7, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Entonces ve como una oportunidad para atrapar a David, porque sabe que esto es una ciudad y por lo que está relatando el texto,
era una ciudad que tenía pórticos, ¿no? Que tenía entradas y salidas y había cómo cerrar esa ciudad, ¿no? No era el campo, no era el desierto, no eran los montes donde estaban las cuevas de Adulam, donde es mucho más difícil poder atrapar a un fugitivo. Él está ahora en una ciudad y una ciudad que tiene muros, por así decirlo, o que tiene puertas, ¿no? De entrada y salida. Entonces, esto es una buena oportunidad para Saúl poder atrapar a quién, a David, ¿no? Entonces, verso 8 dice, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio, de sitiar significa acorralar a David y a sus hombres, ¿no? Entonces, Saúl tiene una intención de acorralar a David, ¿no? Verso 9, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, o sea, David por otro lado se entera que Saúl está planificando todo esto, veamos qué hace David. David pudo haber dicho lo siguiente, ¿no? ¿Sabes qué? Nos plantamos aquí en esta ciudad con puertas, con cerraduras, y ya no somos solo 400, sino ahora toda la ciudad de Keila, que de pronto lo hemos librado de los filisteos, también están de nuestro lado, y vayamos y hagamos la pelea a Saúl. Pero David no va a hacer eso, ¿no? Porque uno debería decir, no, oye, David, es tu oportunidad para que de pronto te plantes contra Saúl. Pero eso sería pelear por el trono en sus fuerzas. Aunque había una promesa de parte de Dios para David, y esa promesa era el reinado, y lo ha manifestado mediante el ungimiento que hizo Samuel capítulos atrás, pero David no va a forzar nada en sus fuerzas. David nuevamente va a confiar y va en Dios. Y en ese sentido es que va a tomar sus funciones Abiatar el sacerdote. Mira, ya no está Ahimelech, lo han dado muerte. Entonces, este sobreviviente, ¿cómo es que Dios, no? Todo hace encajar en sus planes. Entonces, y este sobreviviente que estaba con la vestimenta sacerdotal y los accesorios de un sacerdote, mira lo que dice, ¿no? Me quedé en el verso 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traed el ephod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo, dice, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Entonces David hace una pregunta a través del sacerdocio de Abiatar, ¿no? Quien estaba haciendo la función de sacerdote. David no podía hacer la consulta directa a Dios, sino lo está haciendo a través de Abiatar, que consulte a Dios, ¿no? Primero, primera consulta es si va a tener o no el respaldo de la ciudad de Keila, a quien él le acaba de librar. Dice, o lo van a entregar en todo caso a las manos de Saúl, ¿no? Pero es la pregunta, a ver, verso 11, mira lo que dice la pregunta. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Veamos qué responde Dios, mis hermanos. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. ¿A quién? Dice, y Jehová dijo, sí, descenderá. Para muchos, esta respuesta les puede parecer humanamente injusta, ¿no? Ponte por un instante en el rol de David. David no es el rey. David está huyendo por su vida y han venido a pedirle ayuda. David pudo haberle dicho que les defiende el rey, yo no soy rey, ¿no? Que les defienda a Saúl, que él tiene un ejército, no. Pero David ha entendido, ha consultado a Dios y Dios le ha dicho, sí, ve y pelea contra los filisteos. Es decir, le ha dicho, tú eres el que va a librar a mi pueblo, esta ciudad de Keila, ¿no? Y David ha sido obediente y ha arriesgado su vida y la de sus hombres y han servido en últimas instancias a Jehová. Y también han servido a sus vecinos de la ciudad de Keila. Pero ahora cuando David consulta a Dios si va a tener el apoyo o no de esta ciudad, o si estos vecinos lo van a entregar en las manos de Saúl, o si Saúl va a descender por él a tratar de matarlo, atraparlo, uno esperaría decir, no, mira, ves, David ha sido obediente, ¿cómo es que pues, Dios no va a permitir eso? Diríamos nosotros, ¿no? Humanamente, diciendo como que esperábamos como que Dios le diga, no, no te preocupes.
porque tú los has librado, ahora ellos están de tu parte, no te preocupes, y, yo controlo a Saúl. No, la respuesta es sí, descenderá. Quizás en algún momento te has visto en esta situación. Estás sirviendo a Dios, estás haciendo lo correcto, estás congregándote, estás leyendo tu Biblia, estás orando, estás ayudando al prójimo y estás haciendo lo que todo cristiano debería de hacer, ¿no? Y de pronto se te presentan situaciones que no hay cómo explicarlo, ¿no? Situaciones difíciles, enfermedad, economía, familia, o peor aún, quizás las personas que ayudaste, hermanos en Cristo, se ponen en contra de ti. Y lo primero que podría salir de nuestro corazón ahí dolido es, qué injusto, mis hermanos. Em, si vamos a hablar de justicia, nosotros estaríamos clavados en una cruz, o sea, por así decirlo. Y ni aún así podríamos pagar por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando entendemos que estamos viviendo desde el momento que hemos aceptado a Jesús como, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, debemos entender que nuestra vida está llena, llena. No es que una pizca, sino está llena de misericordia. Y no hay por qué cuestionar a Dios. Una situación similar pasó Job, ¿no? Que quizás en su momento no entendía las cosas que le pasaban. Un hombre íntegro. No perfecto, pero íntegro, ¿no? Dado a Dios. Y le vinieron situaciones, ¿no? Pero cuando tú ves la vida de Job casi al final, él lanza una expresión, ¿no? Después de comprender, por así decirlo, atravesar todo eso, él dice, ¿no? A oídas te había conocido, pero ahora te conozco. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo que antes era teoría, quién eras tú, pero ahora he experimentado tu favor, ¿no? Ahora he experimentado tu misericordia. Mis hermanos, a veces solemos decir que conocemos a Dios, pero a veces es teoría. Pero cuando la barca y la tormenta viene y tú estás ahí quizás entre querer cuestionar o no si Jesús está dormido o si Jesús no está, y de pronto experimentas su bonanza, experimentas su favor, entonces vas a decir, gracias Señor, porque prefiero estar en una barca con tempestad, pero sabiendo que estás tú ahí para poder experimentar tu poder, tu amor, a estar de mirón en una orilla, ¿no? Diciendo, mira, o sea, cómo Dios obra en la vida de otros. Mis hermanos, Dios obra en nuestras vidas, pero para eso Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Cómo podemos hablar de confianza en Dios si de pronto no estamos dispuestos a atravesar la aflicción? Si cuando el momento que atravesamos la aflicción vamos a cuestionar a Dios. Y entonces aquí en esta historia, mis hermanos, capítulo 23 verso 11 ya de 1 Samuel, vamos a ver cómo reacciona David ante esta respuesta. Él está diciendo, los de Keila me van a entregar a Saúl, o Saúl va a descender por mí después de todo ese servicio que él ha hecho, ¿no? Por defender ese pueblo. Y la respuesta de Dios es, sí, descenderá. ¿Y qué va a hacer David? Verso 12. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Vuelve a hacer la pregunta más explícita, ¿no? Y Jehová respondió, os entregarán. Había como que una pizca de esperanza que Dios le diga, ya, ya, David, no, no te van a entregar, ¿no? Tranquilo, no. Dice, sí, te van a entregar, ¿no? David, verso 13. David entonces se levantó con sus hombres, que era como 600. Y aunque el problema se estaba agravando, ¿te das cuenta? Porque sabe que Saúl viene por él. Pero por otro lado, ¿no te has dado cuenta de este detalle? En un principio tenía 400 hombres. Ciertamente no son guerreros, aún no son valientes y todo lo demás, ¿no? Eran hombres afligidos, endeudados y todo lo demás. Pero ahora se le han sumado 200 más y ya son 600 que están viendo en David como un líder, ¿no? A seguir, un líder que tiene temor de Dios, un líder que consulta a Dios, un líder que está dispuesto a obedecer a Dios a pesar de circunstancias difíciles. Y el verso 13 dice, ¿no?
David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. ¿Te das cuenta? O sea, ellos han ido a librar a esa ciudad con puertas, con cerraduras, un lugar donde estratégicamente ellos podrían defenderse quizás de Saúl, si él tomaba alianza con los de Keila, ¿no? Los de la ciudad de Keila. Pero él está siendo obediente a Dios. Y simplemente está diciendo, bueno, si tú has dicho que si yo me quedo acá me van a entregar, ¿no? Él se va y está ahora de un lugar a otro, ¿no? Y vino Saúl dice, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y dice, y desistió de salir. Verso 14. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto, dice, de Zid, y lo buscaba, dice Saúl, todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Mis hermanos, nuestra confianza no tiene que estar en el lugar, sino nuestra confianza se manifiesta qué tan obediente estamos siendo a Dios y qué tan conscientes somos que el que nos va a defender y nos va a cuidar y nos va a proveer es Dios. David no ha puesto su esperanza en esa ciudad con puertas y cerraduras. David simplemente en medio de la respuesta, incluso quizás no tan lógica o injusta al parecer del hombre, ha confiado en Dios. Y termina esta porción diciendo que estaba siendo perseguido por Saúl todos los días y él en el desierto sin tener un lugar estable físicamente, pero sí estable espiritualmente. Dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Es decir, Dios lo cuidó, salvaguardó la vida de David. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos aquí de David? Muchas cosas, ¿no? Primera parte, hemos aprendido cuando vienen y escuchamos de dificultades que vienen a nuestra vida o a nuestros hermanos, lo primero que tenemos que hacer es consultar a Dios, acudir a Él, no actuar en nuestra emoción, en nuestras fuerzas. No podemos pretender ser más buenos que Dios o tampoco negar nuestra ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es consultar a Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y Dios va a responder. Dios respondió a Saúl, a David, y el segundo paso es de que es muy probable que vengan palabras de desánimo, pero no te dejes llevar por esas palabras de desánimo. Nuevamente consulta a Dios Mm. y Dios volvió a responder. Y cuando Dios volvió a responder, ¿qué es lo que tocaba? Obedecer. Y David obedeció a Dios. Ahora que obedeció a Dios, vino la victoria de parte de Dios. Viene la victoria de parte de Dios, no piensas que ya ahora sí, vacaciones y todo me irá bien. No necesariamente es así. Vino momentos más difíciles todavía y David tuvo la humildad y la obediencia a decir amén a Dios, a su respuesta, y no renegar de Dios, sino de obedecer a Dios y finalmente salir de ese lugar, irse al desierto. Eso se llama humillarse, ¿no? No se autodefendió, ni siquiera ante Dios decir, pero Dios, mira, acabo de librar a tu pueblo. No, nada de eso. Simplemente se humilló y siguió confiando en Dios. Dice alguien, ¿no? El futuro rey de Israel estuvo dispuesto a ser humillado yéndose a un desierto para librar a la ciudad de Keila. ¿Por qué? Porque si él se quedaba ahí empeñoso, iba a venir Saúl y iba a destruir esa ciudad. Y aquí vemos entonces una prefiguración de lo que Cristo ha hecho también por nosotros. Él estuvo dispuesto a humillarse e ir a una cruz para librarnos a nosotros, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Dice que Él se humilló, y el libro de Filipenses lo describe, ¿no? O sea, cómo es que se humilló, pero por amor a nosotros. Y el libro de Filipenses dice que nosotros como siervos debemos tener ese mismo sentir, humildad. Ahí ves, y Pablo lo tenía, ¿no? Y lo dice con toda autoridad moral. Pablo en más de una ocasión renunció a sus derechos por amor a las personas. Entonces, mis hermanos, cuando hagas el bien,
Estás sirviendo a Dios, estás siendo obediente a Dios. Y después de hacer ese bien, no necesariamente van a venir tiempos buenos o no necesariamente van a ser agradecidos quizás. Y si lo son, qué bueno. Pero y si no lo son, entonces patearé el tablero y diré, Dios, no, mira, qué injusto, yo hice esto, aquello y al final tú me abandonas. No, no patees el tablero, simplemente sigue confiando en Dios. ¿Y sabes? Y lo que más debemos recordar es la última parte que hemos leído del verso 14. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios no te va a entregar en las manos del enemigo. El Señor Jesús dijo, dice que nada ni nadie los arrebatará de mis manos. Y si tú estás en las manos del Señor, Él no te va a entregar en las manos del enemigo. Y en eso debe radicar nuestra confianza, que pase lo que pase, así las cosas se pongan difíciles, nada ni nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Padre, te doy gracias esta noche por tu preciosa palabra, Señor, porque nos muestras a través de tu siervo David, Señor, a saber consultarte en momentos difíciles y a saber obedecerte, Señor, y no solamente obedecerte, sino a saber confiar en ti, Señor, y tener esa humildad de obedecerte, así muchas veces no nos agrade o no agrade a nuestro corazón tus respuestas, Señor, pero tú lo conoces todo, Señor. Nosotros podemos evaluar una parte de nuestra vida, pero tú ya conoces toda nuestra vida, Señor. Tú sabes cuál es nuestro final, Señor, y tú sabes que si estamos agarrados de tu mano, hay victoria, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Amén.